Compartamos café, ideas y experiencias. Esto es Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar, a través del canal de YouTube de Mar Adentro México AC. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y a todas que nos están mirando por medio del canal de YouTube de Mar Adentro México AC. Les recibe con mucho gusto y con mucha alegría Daniel Ramírez. Y pues sean bienvenidos a este espacio donde las ideas fluyen, donde buscamos alternativas para mejorar nuestra situación, es decir, Pensamientos de Café se convierte en un espacio donde dialogamos para educar. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio. Y bien, el día de hoy pues estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque es nuestro primer programa de Pensamientos de Café, cuyo tema está muy interesante, se torna bastante atractivo dialogar estas problemáticas que estamos enfrentando con respecto a los retos de la educación debido sobre todo a la pandemia de la COVID-19. Bien, pero antes de adentrarnos en materia, me encantaría que nos acompañen, que nos sigan a través de las redes sociales de Mar Adentro, en Facebook y en Twitter, como @MarAdentroAC. En Instagram nos encuentran como mar-adentro-mx. Y por supuesto, les invito a que se suscriban al canal de YouTube de Mar Adentro de México AC. Antes de abordar el tema, nuestros invitados y nuestra invitada son sumamente especiales y son las personas indicadas para poder dialogar, para poder conversar, para compartir una deliciosa taza de café y sobre todo que fluyan las ideas para, de alguna manera, afrontar los retos que vivimos actualmente. Nos acompaña en esta mesa virtual, por supuesto, está el doctor Gerardo Ballesteros, subsecretario de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos a todos y encantado de participar en este diálogo. Al contrario, nos engalana su presencia, doctor. De igual manera, nos enriquece la compañía del maestro Alfonso Oliva, quien es director general de planeación de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Maestro Alfonso, sea bienvenido. Dani, muchas gracias en primera instancia a ti como persona y a la Asociación Mar Adentro, siempre por proporcionar y brindar y estar a la vanguardia con este tipo de iniciativas que contribuyen a la formación de los jóvenes tanto en Jalisco como en México. Y gracias por esta invitación. Gracias a ambos. De igual manera, nos honra la presencia del profesor Edgar Ibarra, quien está a cargo de las asignaturas de Filosofía, Historia y Economía en las preparatorias 13 y 15 de la Universidad de Guadalajara y también en CONALEP Zapopan. Profesor Edgar, también bienvenido a esta mesa de diálogo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Mar Adentro. Aquí seguimos apoyando a Mar Adentro y trabajando con ellos. Y es un gusto trabajar al lado de ellos. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y también nos honra la presencia de Dana Hernández. Ella es estudiante de Diseño y Comunicación Visual en la UNAM y cabe mencionar, por supuesto, que es una destacada debatiente de la comunidad de Mar Adentro, que por cierto, hay que señalar, fue participante del pasado debate en la Feria Internacional del Libro de la edición 2020. Dana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues también honrada por esta ceremonia y este inicio de este nuevo proyecto. A todos ustedes, todos y todas ustedes, vamos a enriquecer esta mesa de diálogo porque aquí venimos a tratar de generar ideas, dialogamos para educar. Bien, pues el día de hoy nos reúne un tema sumamente importante, apremiante. Todos y todas sabemos que la pandemia de la COVID-19 vino a generar más problemáticas, a pues tener más retos en cuanto a los avances, al camino que habíamos tenido
ya recorrido en cuanto a la mejoría de la educación en México. Todas las cuestiones que implican la movilidad social, las desigualdades sociales, entre otros aspectos que estábamos combatiendo, y pareciera que ahora la pandemia de la COVID-19 acentúa estos retos. Estamos reunidos para discutir o para pues colocar ideas sobre la mesa en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y la inclusión en la educación, pero sobre todo pensando en estos formatos pues de educación virtual, educación a la distancia, educación en línea, todos estos términos que ya están en nuestro presente, en nuestro día a día, y las personas que a lo mejor tienen una situación pues difícil, ¿no? Es decir, personas que a lo mejor poseen alguna discapacidad, personas que poseen alguna cuestión que les impida tener este servicio educativo. Pero antes de escuchar sus puntos de vista y antes de escuchar todas las ideas que puedan tener, les invito a que veamos este video para poder entender de qué se trata esta problemática. Hola, mi nombre es Cintia Goyaz y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la inclusión educativa. Solimos referirnos a ella o pensar en inclusión cuando hablamos de la atención que dan las escuelas a algunos alumnos con algún tipo de discapacidad o con problemas de conducta, o la atención a grupos de población con riesgo de exclusión, por ejemplo, como migrantes o indígenas, etc. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio que eso. Hablar de inclusión educativa implica que la escuela sea una verdadera comunidad de aprendizaje, en donde la diversidad se atiende, se abraza, se aprecia. Y con diversidad me refiero a que entonces es una comunidad educativa que no es selectiva, que por lo tanto no segrega, ¿no? Y da a todos la misma oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Para tener el derecho de aprender. En ese sentido, los grandes retos que tenemos como sistema educativo nos los ha mostrado mucho ya también la pandemia. Sin embargo, en datos de la INDUTI, de INEGI de 2019 ya se señalaba que alrededor del 90% de los hogares que son del estrato socioeconómico alto tienen acceso a tecnologías de la información para la educación, mientras que en el estrato socioeconómico bajo es apenas el 19%. Ahí hay una brecha muy importante que atender. Eso es apenas un rasgo y no es el único, ciertamente, porque la atención a la inclusión no es solo a atender estas barreras para el aprendizaje y la permanencia que son de tipo estructural, sino también las normativas y también las didácticas. Es decir, le toca al sistema educativo, le toca a los sistemas educativos estatal y federal, pero también les toca ciertamente a los colectivos escolares y bueno, al trabajo que hacemos día con día en el aula. La educación inclusiva no es solamente un sueño, es una necesidad para poder transformar el mundo, para poder transformar nuestra comunidad. Ojalá que todos sigamos conversando, pero sobre todo actuando para que así sea. Les saludo. Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos siguen acompañando. Luego de haber visto este video, me gustaría escuchar la opinión del doctor Gerardo Ballesteros. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es el panorama desde su perspectiva que se enfrentan estas personas en materia de accesibilidad e inclusión? ¿Cómo están las escuelas, las familias en general, toda la situación que implica que las personas con discapacidad puedan tener acceso e inclusión a los servicios educativos? Pues creo que es un reto de inclusión en términos generales. Creo que la palabra inclusión, el reto de la inclusión que antes estaba adscrito a ciertos grupos de población,
ahora va a ser un reto para toda la sociedad, y creo que la forma en que se reconfigure el sistema educativo, la forma de presencialidad y escolaridad, tendrá que generar ya de por sí, de entrada, la inclusión de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, porque en mi opinión el gran reto al que nos adscribimimos en términos de educación no va a ser tanto en la adquisición de conocimiento, puesto que las herramientas que la Secretaría de Educación me parece ha hecho de manera efectiva dentro de esta pandemia, los términos de transmisión de contenidos no ha significado un problema en la era tecnológica. Lo que creo que es un reto importantísimo es la construcción de ciudadanía y la inclusión, y el reto de la escolaridad será el que las escuelas, los sistemas educativos nos enseñen a convivir, porque va a ser una necesidad importantísima de los niños que ahora no están en la escuela y de todos los demás, de cómo tenemos que aprender a convivir en los tiempos de nueva normalidad, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. El gran reto de la inclusión será cómo hacemos un modelo social en donde la ciudadanía sea una ciudadanía plena, respetuosa, integral e inclusiva, y creo que el papel de la escuela como un centro donde se encuentran las personas, tendrá más que, además del reto del conocimiento que ya está, pero más que nada el reto de la convivencia humana y el reto de conocernos en las diferencias y poder saber convivir, que creo que en nuestro país nos falta mucho por aprender en términos sociales para poder saber convivir, ¿no? Esa es mi primera impresión. Me gustaría también ir alimentando mis impresiones con todos los compañeros del panel. Excelente, doctor. Ahora, maestro Alfonso, nos coloca sobre la mesa en la primera intervención el doctor Gerardo dos conceptos, dos aspectos importantísimos, pero que pareciera muy ideal y tal vez aterrizarlo a la realidad, sobre todo apremiante en materia de accesibilidad e inclusión en este contexto de pandemia. Convivencia y ciudadanía. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, ¿cómo ha abordado estos retos? ¿Cuál es el diagnóstico? Que sé que es a lo mejor muy pronto determinarlo de esa manera, pero ¿cuál será el diagnóstico que tiene la Secretaría de Educación? Y sobre todo apuntalando en estos aspectos que coloca en la mesa el doctor Gerardo en cuanto a convivencia y ciudadanía. Bueno, primero, antes de abordar estos dos conceptos, me gustaría, al igual que el subsecretario, comentar que la Secretaría de Educación del Estado atiende y deberá atender de manera integral a todo el sector educativo. Si bien es cierto que es muy importante atender, por ejemplo, a todos aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad, pero como bien dice el doctor, ante esta situación de la pandemia, pues el tema de la vulnerabilidad se amplía a otros sectores de este cúmulo educativo que no se tenían previstos como vulnerables, ¿no? Sobre todo aquellos donde, por ejemplo, de aquellos muchachos donde, por ejemplo, no se puede acceder al internet o donde la conectividad es poco eficaz, ¿no? Entonces, decir que la Secretaría de Educación del Estado pues está atendiendo de manera integral, como bien plantea, a través de una serie de proyectos de generación de contenidos, por ejemplo, a través de Recrea Digital, donde la ciudadanía, por ejemplo, y todo el sector educativo, ya puede descargar contenidos educativos que le pueden servir para, complementariamente a lo que ya marcan los planes y programas de la Secretaría de Educación Federal, pues ir construyendo su quehacer educativa. Eso por un lado, generación de contenidos. Por el otro lado, también se está fortaleciendo a través del gobierno del Estado la conectividad. Hay un proyecto que, como bien se ha anunciado a través del Ejecutivo del Estado, que es la Red Jalisco. Esto permitirá
que una mayor cantidad de estudiantes, de ciudadanos, de docentes, de directivos de las escuelas, pues tengan el acceso al Internet, y esto permite también mitigar el tema de los desequilibrios y de las desigualdades entre los ciudadanos. Esta Red Jalisco está proyectada para comenzar a funcionar a partir del mes de septiembre, octubre del siguiente año. En algunos lugares comenzará antes, por ejemplo, a partir de mayo ya algunas escuelas y algunos nodos ya tendrán conectividad a través del sistema Red Jalisco, que será un sistema de Internet de alta velocidad que permite tener conectadas a la totalidad de las escuelas en el estado. Y bueno, y es así como el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación y a través de las diferentes secretarías del Ejecutivo, pues vienen contribuyendo a atender a todos los grupos que conforman el sector educativo. Y en términos de la ciudadanía, y decir que, bueno, se han generado una serie de contenidos para fortalecer justamente toda la formación, tanto humana como la formación cívica, como la formación en el mismo cuidado de los otros y de los ciudadanos y del que está frente a ti, que permiten que no solo se fortalezcan los contenidos técnico-pedagógicos, sino que también se fortalezcan los contenidos humanos y todos los contenidos éticos que permiten que vayamos desarrollándonos de manera conjunta y en atención sobre todo al cuidado de la salud y al cuidado de los derechos elementales de los ciudadanos y de los educandos. Excelente, maestro. Pues vemos que todas las iniciativas y estrategias se están pues acelerando en cuanto a que precisamente se pueda ofrecer un servicio educativo pues de calidad, digno para todos y todas las personas. Maestro Edgar, díganos desde su perspectiva, desde su práctica docente, que usted está al frente de grupos, está ahí con los chicos, con las chicas, interactuando. ¿Cómo ve usted la situación actual en cuanto a que las personas con alguna discapacidad tengan precisamente acceso a un servicio educativo pues digno? Pareciera que previamente a la pandemia ya era un reto por sí mismo, ¿no? Lograr que se tuviera acceso, pero ahora con la pandemia pues todavía intensifica el reto. Adelante, profesor, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo puedo hablar de varias situaciones. Yo he tenido más alumnos con problemas psicológicos o incluso psiquiátricos que alumnos con discapacidad. He tenido varios alumnos con discapacidad, esos no los descarto, y siempre representan un reto. Pues alguna vez me tocó enseñar economía, análisis económico a una niña invidente, y fue un reto totalmente. O sea, tuvimos que jugar con sus tablas y plastilina para ir haciendo gráficas e ir explicando ese tipo de cosas. En estos momentos, yo lo que alcanzo a ver, porque no tengo detectado hasta el momento ningún alumno con discapacidad, es que uno de los problemas más grandes con los alumnos en este momento es especialmente aquellos alumnos que tienen alta necesidad de atención psicológica o psiquiátrica en un momento dado, que les cuesta mucho trabajo adaptarse a la situación virtual. ¿Por qué? Porque algunos tienen problemas de trastorno, ay, se me fue el nombre, que tienen problemas de concentración. Entonces es excesivamente complicado trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque a los 20 minutos, 15 minutos ya están dejando la computadora y ya no te están prestando atención. Entonces es muy difícil interactuar con ellos en estas circunstancias. Ahora, hay que sumarle que hay muchos alumnos que tienen el problema de ingresar en la computadora, porque ya sea que no tienen internet o ya sea que no tienen la computadora, porque algunos sí pueden tener celular, pero aún así el celular sigue sin ser una herramienta adecuada para poder trabajar en ciertas situaciones educativas.
lo que hemos tenido que hacer los maestros y hablando con varios de mis compañeros es adaptarnos a esas circunstancias existentes donde los alumnos poderlos integrar y poder trabajar de otras formas. Entonces, desde presentaciones muy pequeñas, videos muy pequeños que uno puede producir o que uno se puede encontrar en internet, situaciones para lograr captar la atención y mejorar el entendimiento y el rendimiento. Uno de los problemas que también se detectan es la atención existente de los padres de familia hacia los alumnos. Entonces, ahí también es uno de los grandes retos. Puedo decir que históricamente los alumnos que tienen alguna discapacidad son muy atendidos por sus padres, les dan mucho seguimiento. Sin embargo, a los alumnos con altas necesidades psicológicas o psiquiátricas, no siempre ocurre eso. Es más, muchos de ellos están así como muy dejados. Entonces, esas situaciones provocan que el reto con los maestros sea mayor. Y en una situación de pandemia y de educación a la distancia, también causa mucho problema, pues, porque yo tengo alumnos dentro de los equipos de debate que tienen alta necesidad de interacción, de atención psicológica o psiquiátrica, y sea como sea, el equipo de debate es un colchón que los ayuda a trabajar y a mejorar en muchas cosas. Pero ahorita cuesta mucho trabajo integrarlos a la tecnología y ponerlos a trabajar con la tecnología porque no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Pues porque no es la herramienta adecuada en estas circunstancias. Hace falta el contacto humano para que las personas puedan tener una mejora. Entonces, ahí es donde están los retos que tenemos que ir plasmando. Hay que ver la forma de atenderlos y pues esa sería mi intervención en un primer momento. Excelente intervención, pues vemos, ¿no? La perspectiva, pues desde los derechos humanos, desde la planeación estratégica en materia educativa y vemos pues la praxis ya en la realidad, ¿no? Como tal, cómo los profesores se están enfrentando a no solamente estas brechas en cuanto a la accesibilidad en el sentido de personas con discapacidad, sino que incluso se generan otros retos y otras problemáticas, ¿no? Bien lo comentaban, estas cuestiones psicosociales. Desde esa perspectiva, Dana, tú que eres estudiante, ¿cómo vive un estudiante y obviamente alguien como tú que ha sido una debatiente pues destacada de la comunidad de Mar Adentro? Tú desde este campo, desde la igualdad en el sentido de ser estudiante, ¿no? Como tal, vemos la perspectiva de los profesores, vemos la perspectiva de quienes planean las estrategias y los recursos para tratar de ofrecer un servicio educativo, pero tú recibes ese servicio educativo. Desde tu perspectiva, ¿cómo está el panorama pintado? Sí, pues siendo alumna, sin duda alguna es muy diferente el cómo vemos lo que está pasando ahorita. Antes de la pandemia sí empezábamos a usar las tecnologías, pero hasta cierto punto limitadas. Y aunque la escuela nos daba los laboratorios y nos daba como las opciones para poder hacer los trabajos, había muchas veces que compañeros no podían hacerlo porque vivían en comunidad y no tenían internet o luz. Y ahora sí que con la pandemia el sistema no estaba preparado precisamente para pasar toda su educación presencial en línea. Entonces sí fue dio mucho contraste que precisamente de un mes para otro, bueno, 2 meses, comenzar la educación en línea, ver que precisamente el sistema no estaba preparado, los maestros tampoco, nosotros tampoco, porque como lo menciona la anterior participación, pues sí, como alumno tampoco estás preparado para esta clase de educación, sobre todo porque sí, perdemos la concentración. Si en presencial es complicado luego llevarle el hilo a un maestro, ahora en línea, pues mucho peor. Y siento que precisamente radica en el sistema, los maestros y los alumnos, como que precisamente el problema son de los tres. El sistema que no estaba listo para pasar tan rápidamente a un sistema totalmente en línea y en digital, los maestros que tampoco tenían como la capacitación o las herramientas para poder dar todas sus clases también en línea cuando estaban acostumbrados a usar libros y usar el pizarrón y ver a todos los alumnos en físico.
y los alumnos que tampoco tenían como esta opción o esta normalidad de solo verse por una pantalla y tener que concentrarse todo el tiempo en 1, 2 horas o todo el día que es la clase en precisamente en un maestro, en 2 maestros y en digital, que se traba, que no hay luz, que precisamente es más complicado este sistema. Entonces sí, bueno, también cabe aclarar que no, como lo mencionaba el maestro, no solo las personas con alguna discapacidad son las que no tienen el acceso a la educación, sino también, por ejemplo, las personas que viven en comunidad, que no tienen luz, que no tienen internet, que no tienen precisamente una computadora, las personas con alguna discapacidad, las personas con algún trastorno mental, que también es complicado poder desempeñarse correctamente, o incluso la deserción escolar también entra en precisamente cómo hacer que todas estas personas o estas minorías puedan acceder a la educación. Entonces sí, sin duda ha sido muy contrastante todo esto. Sin duda, esta situación es pues, efervescente, ¿no? La estamos viviendo al día y se vuelve complejo, pero precisamente para eso estamos reunidos y reunidas, por supuesto, para conversar y generar ideas, exponer las diferentes situaciones que cada uno desde nuestras trincheras vivimos. También en este momento vamos a presentar la voz de la gente. Veamos qué opina la gente al respecto, qué sensaciones pueden tener en cuanto a esta problemática, en cuanto a los retos que enfrenta la educación en materia de accesibilidad y también inclusión. Entonces, en un momentito regresamos para escuchar las impresiones. Sin duda, esta adaptación a la nueva normalidad no ha sido sencilla para nadie. Desde el inicio del confinamiento, todas las personas nos hemos enfrentado a distintos retos de diversa índole. Sin embargo, hoy debemos de voltear a ver a nuestras niñas, niños y nuestras juventudes, quienes desde hace más de un año se encuentran recibiendo educación en línea, si es que tienen el privilegio de contar con algún aparato electrónico o siquiera acceso a internet. Porque sí, la estrategia para garantizar la educación durante el confinamiento ha sido insuficiente, porque no contempla los diferentes contextos y los diferentes niveles de desigualdad que se viven en la población. Hoy, nuestras niñas, niños y juventudes son los más afectados, pues su derecho a la educación se ve coartado por la falta de accesibilidad y de inclusión en las estrategias. Hoy estamos en deuda con ellos. Yo considero que no es incluyente porque si bien a lo mejor ha beneficiado a estudiantes que vivían en algunos lugares lejanos a sus centros académicos, también muchos estudiantes no tienen el recurso tecnológico para seguir conectándose a sus clases. Entonces no creo que México esté accionando de manera correcta porque todos los estudiantes que no tienen la tecnología, que es el nuevo medio educativo, se están quedando sin justamente educación. Entonces por eso no me parece incluyente. La nueva modalidad de estudio en México ha cambiado a raíz de la pandemia. Pasamos de lo presencial a la virtualidad. Yo considero que este método de estudio fomenta el autoaprendizaje del individuo, es decir, que si una persona no entendió el tema, busque la información por mérito propio. En lo personal creo que tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Cosas malas porque, por ejemplo, en lo personal soy una persona que se distrae más en la modalidad en línea y que también pues extraño ver a mis amigos y a mis maestros. Y en cosas buenas yo veía que ahora muchas personas tienen la oportunidad de poder estudiar, debido a que antes muchos no se podían trasladar para llegar a la escuela o para tener el tiempo o diferentes circunstancias de la vida. Así que yo pienso que la nueva normalidad en tema de educación tiene sus cosas positivas. Considero que las medidas tomadas para la continuidad de la escuela durante la pandemia fueron deficientes. ¿Por qué? Porque primero nos dejaron con un campo de alumnos que, si bien o no tenían acceso a las tecnologías para seguir con sus estudios y perdieron el año, o alumnos que a lo mejor no aprovecharon bien el conocimiento impartido durante este tiempo. También podemos encontrarnos con profesores que fueron injustamente culpabilizados por no saber manejar un medio en el que nunca antes habían trabajado. El COVID hizo que México tuviera que dar un salto enorme respecto a su realidad en accesibilidad a la educación, y aunque esto es muy bueno de cierta manera, también nos representa un reto enorme porque todavía no tenemos la infraestructura necesaria para que la educación sea universal, y de eso también nos dimos cuenta.
Hola, mi opinión acerca de la inclusión y la accesibilidad en la educación en México durante este periodo de pandemia por COVID-19 es que ha sido bastante limitada, ya que son muchas las familias en México que no cuentan con internet, computadora o cualquier herramienta que sea útil para la educación en casa. Sin embargo, creo que el gobierno mexicano tuvo un gran acierto al incluir programación educativa en la televisión. Sin embargo, no se han mostrado los resultados esperados, por lo que yo opino que lo ideal es que los niños y los jóvenes vuelvan en una modalidad mixta con todas las precauciones para que se vuelva a regular la educación para todas y todos. Perfecto, ya estamos de regreso. Seguimos con este tema calientito que está muy interesante. Bien, doctor Gerardo, vemos que las palabras en cuanto a accesibilidad e inclusión no nada más es un aspecto que le concierne a las personas con discapacidad, sino que a partir de lo que expusieron los demás participantes es problemas de carácter psicosocial, también personas quizás de la tercera edad, todas las personas que de repente han desarrollado alguna problemática, ya involucra o se engrosa la parte de la accesibilidad y la inclusión para recibir los servicios educativos. Bien, doctor Gerardo, ¿qué desde la Secretaría de Derechos Humanos de aquí del estado de Jalisco, qué iniciativas, qué clase de estrategias están arrojando para precisamente tratar de garantizar este derecho a la educación? Sí, Eduardo. Mira, lo que hemos estado, mira, el principio de función y de trabajo de la subsecretaría uno de los principios es la no discriminación y la inclusión como puntos nodales para poder entender todo lo que hacemos. Y a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad se desarrolló en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, municipios, el Programa Estatal de Inclusión y Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se desarrollan diversas líneas de acción. Unas de ellas tienen que ver en algo que ahorita está en pausa en términos de educación, que es la accesibilidad universal, y trabajamos muchísimo el tema de los equipamientos y los accesos físicos de entrada y salida de las instituciones para que todos podamos incorporarnos y habitar y poder convivir, ¿no? Y también tenemos un trabajo permanente con diversas comunidades de las personas con discapacidad, de discapacidad intelectual, discapacidad motora, de diferentes tipos de discapacidades. Y lo que buscamos es siempre partir de nuevo, de las formas en que sus derechos tengan vigencia y puedan ser efectivos. Y lo que se ha trabajado con la coordinación de innovación, por ejemplo, y con el ITEI, ha sido en la accesibilidad en los medios electrónicos, desde las páginas de gobierno hasta otras páginas que son de beneficio público. Y el reto que tenemos es justamente ajustar los instrumentos de intercambio de información que sean proclives para el beneficio y el uso de las personas con diferentes discapacidades y poder habilitar ese transcurso. Y de nuevo, o sea, lo que tenemos en vista es que sí, tenemos esos retos de contenidos que ya tenemos un desarrollo importante con la coordinación de innovación. Falta muchísimo por hacer, como yo creo en todos los ámbitos de la sociedad nos encontramos en un margen deficitario en cuanto a la resolución de problemas frente a la pandemia, y nosotros somos parte de ese renglón deficitario. Creo que todos estamos en ese renglón y estamos buscando construir la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, insistir en que los contenidos informáticos, los mecanismos de intercambio de información y de conocimiento tienen que ser accesibles, y sí creemos mucho en que la vuelta a la escuela, la vuelta al centro escolar sea una oportunidad para la inclusión y sea una oportunidad para que la escuela sea un espacio en donde el civismo, en donde la inclusión y la integración social
sean el principal motivo para que la niña, el niño y todas las personas vayan ahí a la escuela, además de aprender matemáticas, inglés y español, ¿no? Pero, de nuevo, insistimos que el reto está en la construcción de esta nueva normalidad que tendrá que irse variando, y esos son los puntos que puedo compartirles de momento, Eduardo. Excelente. Dana, con respecto a lo que nos comenta el doctor Gerardo, ¿cómo ves desde la perspectiva tal cual, tú representando la voz de los y las estudiantes, estas brechas que se pretenden reducir? Sin embargo, pues el estado actual, ya lo vemos, ¿no? Hay todas estas estas como situaciones que ya están aquí, ¿no? Hablamos de la construcción de la nueva normalidad, sin embargo, pues pareciera, ¿no? Que ya estamos inmersos en ello, no hay otra opción más que ya navegar en los mares de esta nueva normalidad. Y pues con respecto a lo que comenta el doctor, tú del rol del estudiante, ¿te parece viable? ¿Cuánto tiempo crees que podría pues tardar? ¿Cómo lo ves ya en el campo como tal del estudiante? Sí. Bueno, pues sí, como estudiante lo oyes y dices, wow, qué bonito, y sobre todo porque, pues sí, todos extrañamos precisamente el contacto humano, el estar en un salón de clases con todos tus compañeros y el maestro. Sin embargo, siento que precisamente como ya ahorita estamos en la pandemia y estamos en el momento y seguimos en línea, precisamente sería como darle prisa a todos estos programas, pero sobre todo darle la importancia que se necesita ahorita para poder aprender y poder sacar adelante el siguiente curso escolar o los siguientes 2, depende de cuánto dure esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nadie tiene las herramientas ahorita. Y lo curioso es que sí hay sistemas ya de la SEP y de secretarías y de varias escuelas y varios probados y que funcionan, que precisamente son totalmente en línea. Entonces siento que precisamente a todos nos agarró como desprevenidos, pero como que no volteamos a ver estos programas que ya funcionaban totalmente en línea, porque precisamente estos programas lo que hacen es capacitar al maestro, tener los sistemas ya implementados, también las formas de enseñanza al alumno por medio de puro dispositivo digital. Y como que sí, se nos olvidó precisamente ver estos programas que hubiera sido útil utilizarlos al principio de la pandemia, precisamente, ¿sabes qué? Ok, ahorita ya no podemos utilizar, bueno, no podemos ir a clases presenciales, pero ya están estos sistemas, ya están, ya, por ejemplo, la SEP tiene un sistema de prepa en línea totalmente, funciona, ha ayudado a incluir personas que dejaron la prepa por alguna situación personal. Podemos precisamente modificar lo que no nos funciona y adaptarlo al modelo educativo de primaria, secundaria, prepa o universidad, ¿verdad? Obviamente que se espera que ahorita pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos y pues sí, que en un futuro precisamente se pueda adaptar el sistema para incluso hacerlo quizás un híbrido o estar mejor preparados para cualquier suceso que suceda en algún futuro. Pero, pues sí, suena bonito, pero sí hay que darnos prisa, porque sí como estudiantes lo resientes, porque, bueno, como estudiantes y como maestros, porque también me ha tocado escuchar comentarios de maestros que dicen: "Es que ni yo estaba preparado", o "tampoco es lo mismo, el trabajo es más en vez de ser menos", y también como estudiante, es como paso más horas en la computadora y tampoco la entiendo totalmente, la explicación no me funciona, no estoy aprendiendo. Entonces sí, siento que hay que darle prisa. Esta voz de parte de los y las estudiantes que expone Dana, me parece muy interesante, maestro Alfonso. Pareciera que ya teníamos algunos sistemas para que la educación de alguna manera pudiera darse en línea y con todos los problemas, pues sí, de accesibilidad que se mencionaban hace un momento, estas brechas y toda esta cuestión, o sea, han reventado, por así decirlo, pero creo que estos sistemas se están potencializando y a marchas, pues muy a prisa, ¿no? Porque la situación lo amerita.
Dana mencionaba algo que es importante colocarlo en la mesa, la parte de la educación básica, ¿no? Porque si bien los estudiantes de educación superior y de media superior, podríamos asimilar que de alguna manera están afrontándolo con las herramientas que tienen, tanto tecnológicas como las herramientas propiamente humanas, ¿no? Sin embargo, hace un momento el profesor Edgar, pues ya lo comentaba, han desarrollado problemáticas psicosociales, ¿no? En cuanto a la educación básica y todo lo que han expuesto los demás, desde la parte de la planeación estratégica, ¿qué estamos realizando para potencializar estos sistemas y pues tratar de mitigar estas problemáticas? Bueno, mira, desde la planeación estratégica hay que comentar varias cosas. Lo primero y quizás lo más importante es que la Secretaría de Educación está destinando los recursos financieros y humanos, está destinando recursos financieros y humanos que antes no se tenían previstos para este rubro de inversión, o si se tenían, no eran suficientes o no estaban previstos para potencializar, sino que formaban parte de un plan a 6 años o a 10 años o 15 años para ir migrando toda la educación justamente a la digitalización o a un sistema híbrido. Pero efectivamente la pandemia, el COVID en particular, trae como consecuencia positiva, podríamos decir como una consecuencia positiva, la necesidad del Estado y de todos los sectores de ir transitando de una manera rápida y exponencial hacia la digitalización, una digitalización que permita ser incluyente. Y en ese sentido, como Secretaría hemos realizado varias acciones que van hacia ese sentido. Por ejemplo, voy a hablar de cosas muy concretas. Se generó, por ejemplo, hay una esta Recreap, que es un sistema que ya tenemos tanto para Android como para iOS, que ya permite, por ejemplo, una comunicación con los padres de familia, una comunicación en tiempo real para cuestiones tan importantes como el seguimiento del alumno, para emisión de boletas, para emisión de certificados, para seguimiento de clases, que se vincula directamente también con proyectos de formación para padres online, lo que es Recrea Family, y también con el proyecto de Recrea Academy, que también están generando nuevos contenidos digitales. Entonces, como Secretaría de Educación, primero estamos destinando recursos financieros que no se tenían previstos. Estamos redirigiendo todo el proyecto 2021 para fortalecer la generación de contenidos digitales. Y no solo para la educación básica, sino también para la media superior, de la cual también somos cabeza de sector. También, y como tocando un poco de las cosas que han platicado algunos, voy también comentando algunas cosas que también tienen que ver con el tema de la inclusión. Por ejemplo, el doctor Gerardo hablaba del tema de cómo como gobierno del Estado hemos venido caminando a destinar recursos financieros y humanos a los temas de accesibilidad para personas con discapacidad en las escuelas. Por ejemplo, traemos alrededor de 624 proyectos de infraestructura que han supuesto hasta este momento más de 3,000 millones de pesos de inversión estatal para la reconfiguración de escuelas, para la atención de escuelas, rehabilitar escuelas que no solo se rehabilitan en baños, techos, bardas perimetrales y se le están poniendo domos o mallasombras, sino que también están contribuyendo a la puesta de señalética en toda la escuela y de accesos universales, y también de todo el sistema para electrificación y dotación de sistemas de Internet para generar y permitir que haya un mayor proceso de inclusión y de accesibilidad, no solo para aquellos que tienen una discapacidad, sino para todos otros alumnos. También hay que decir que se está trabajando desde la educación básica para ir por estos grupos vulnerables, no solo para aquellos que tienen una discapacidad, sino para aquellos grupos vulnerables, ya no esperar a más e ir por ellos ya desde este primer día de marzo. Como habrán visto ustedes, tanto el señor gobernador como el secretario de Educación han anunciado que el Estado de Jalisco
de manera voluntaria y atendiendo siempre a la voluntariedad del tema volitivo con los compañeros maestros, comenzará a atender de nueva cuenta a alumnos y sobre todo a estos pequeños grupos que han sido vulnerables o que no han sido contactados hasta este momento, o que no han tenido una comunicación eficiente con la escuela, o una comunicación persistente con la escuela. Vamos por ellos ya desde este marzo, para evitar que estas brechas, por falta de tener los recursos y los medios, se siga acrecentando. Entonces, sí estamos muy preocupados como gobierno del Estado para ir ya realizando las acciones a aquel lugar para en esta semipresencialidad volitiva o voluntaria del sistema educativo, comenzar a ir por este sector vulnerable, tanto de aquellos que tienen una discapacidad, como aquellos que tienen enfermedades crónicas, como aquellos que han tenido una comunicación intermitente, y porque es claro que no podemos tener una estrategia única que solo sea digital, sino que tenemos que ir también por aquellos que no tienen acceso a estos mecanismos o a estos medios de comunicación. Y ya estamos preparados, porque hemos venido trabajando por meses en el tema de regresar a una presencialidad. Desgraciadamente, las condiciones de salud, tal y como están planteadas, ahorita no permiten de regresar de manera plena, pero sí trabajar con pequeños grupos focales que sean vulnerables y que requieran una asistencia, insisto, volitiva desde este mes de marzo. Muy, muy interesante lo que ha colocado sobre la mesa en cuanto a la diversificación de las estrategias, debido a que pues hay una diversidad de problemáticas. Entonces, pues, en primera instancia, esta canalización de los recursos financieros y recursos humanos para tratar de acondicionar y de esta manera ofrecer estos servicios educativos, apostándole, si me permiten aquí el enlace, apostándole a lo que comentaba el doctor Gerardo en materia de una formación de ciudadanía, una formación en cuanto a convivencia, que esos son los valores que en este momento están siendo preponderantes por encima de aspectos que tienen que ver con conocimientos y con, digamos, habilidades pues académicas como tal, ¿no? Estamos apostándole por la mejoría pues del sentido humano, ¿no? Como tal, y voltear a ver a estos grupos vulnerables sociales y desarrollar estas estrategias particulares. ¿Qué tan viable serán estas estrategias desde el campo de la acción como docente, profesor Edgar? Yo creo que es necesario sí ya empezar empezar a trabajar otra vez en pequeños grupos en las escuelas, de una o de otra forma, a partir de ello empezar a desarrollar otra vez ciertas habilidades, no a todos, sí a aquellos alumnos con alta necesidad, sí a aquellos alumnos con discapacidad, o aquellos alumnos con necesidades socioemocionales, para empezar a generar otra vez el sentido de escuela. Y también empezar a generar ciertos proyectos que ayuden a los jóvenes al crecimiento académico y a la superación académica de esos jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, volver a trabajar, porque en programas tales como ciertas cosas de acondicionamiento físico, que las escuelas han estado trabajando a la distancia, pero no todos los alumnos lo han hecho. Talleres como, por ejemplo, los talleres de debate o los equipos de debate, para volverlos a potencializar. Dado que todo eso nos genera una gran integración social dentro de una comunidad. Entonces, yo creo que sí es necesario eso. Una de las cosas que yo rescato mucho de la labor de Mar Adentro dentro de la inclusión es precisamente esta idea de incluir a jóvenes diversos para debatir y para expresar pensamientos diversos en situaciones controladas, pero que ayudan a generar nuevas ideas y nuevos campos y nuevos luces sobre cómo trabajar. Nosotros hemos trabajado con alumnos pues muy diversos, pues, dentro de este campo,
y yo creo que sí es necesario que regresemos, aunque no sea totalmente en la presencialidad, todos, pero sí empezar a trabajar eso. Debate se puede trabajar, por ejemplo, perfectamente en espacios abiertos, con mucha distancia, y podemos trabajar ese tipo de cosas y que ayudan mucho a los muchachos, pues ayudan y cambian mucho vidas. Yo estoy convencido de que debate cambia vidas, y todos esos talleres existentes ayudan a cambiar vidas y ayudan a reforzar mucho a los jóvenes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar al aire libre, desde la sana distancia, y que muchas escuelas tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, estoy pensando obviamente en Conalep Zapopan, que pues tiene las condiciones para poder empezar a generar este tipo de espacios de una mejor manera ahora que ya está el regreso a clases. Bien, profesor, pues estamos llegando a la recta final de este primer programa de Pensamientos de Café, en el que hemos colocado muchas ideas sobre la mesa en cuanto a las problemáticas, los retos y, ¿por qué no?, los avances también que ha vivido la educación en materia de accesibilidad e inclusión, en la cual podemos determinar como conclusión de este primer programa, precisamente, que la accesibilidad y la inclusión ya abarcan muchas condiciones, ¿no? No solamente personas, ya sea visual, auditiva o de quizás de movilidad, sino que hemos desarrollado otra serie de problemáticas como psicosociales y estas otras situaciones de vulnerabilidad. Se están haciendo esfuerzos desde el gobierno del estado en sus diferentes dependencias, ¿no? Tal es el caso de los derechos humanos, la planeación estratégica en materia de educación, y también hemos escuchado las voces de quienes están dentro del campo de acción, tanto como profesor y como estudiante. Doctor Gerardo, para cerrar nuestra charla, nuestros diálogos que considero que fueron bastante interesantes, varios puntos de los que se dijeron, ¿qué sigue en cuanto a derechos humanos ya con una pandemia, ya con esta construcción de la nueva normalidad, desde la parte de derechos humanos? ¿Qué sigue para pues garantizar este derecho fundamental que es a la educación? Yo creo que estamos en ese como horizonte perpetuamente en cambio, pero de una forma muy intensa, que es la denominada nueva normalidad, que estará variando con la aplicación de las vacunas y con la vuelta a las actividades que tenemos todas las personas en el comercio hacia afuera y todo esto, ¿no? Y sí creo que de los grandes retos que hay en materia de educación y discapacidad, uno de ellos me parece que es fortalecer las medidas accesibles en las formas de interacción electrónica, en los dispositivos electrónicos y la discapacidad, desde las formas de letra hasta otras estrategias que ya se han ido desarrollando en diversos países para que cualquier persona pueda tener un acceso dúctil a las redes, a los contenidos visuales, a los contenidos escritos, etcétera. Creo que hay un reto enorme, y no solamente es de México, es del mundo, y nosotros apenas hemos entrado en ese aspecto desde el sector público. Creo que hemos mostrado algunos avances dentro del el enorme espacio de retos que hay. Creo que hay mucho por hacer desde el sector privado también, de que se sumen a este entendimiento de la necesidad. Pero también yo sí creo que dentro de algunos meses, cuando todos volvamos al espacio público con la misma intensidad que antes, todos tendremos el reto de la convivencia de una manera distinta, y creo que ese estado mental que tenemos que construir todos, y esa forma de habitar entre nosotros que tenemos que construir todos, va a ser una oportunidad para la inclusión, porque todos sabemos que la discapacidad es construida por todos nosotros, las personas. El modelo social que nos enseña la Convención de Naciones Unidas nos dice que en realidad lo que tenemos nosotros como sociedad es que
ponemos barreras y ponemos distancias y silencios frente a los demás. Y yo insisto en que esta es una oportunidad de convivir juntos de una manera mejor a la que estábamos antes. La escuela será de nuevo un espacio que tendrá que repensarse en términos de interacción y de convivencia, y porque la escuela no es solamente, y de eso lo sabemos y está muy bien planteado, o sea, la escuela no solamente es el maestro impartiendo un curso lectivo, la escuela es un espacio de interacción muy amplia, de los espacios con mayor interacción social o más relevante interacción social que tenemos en la sociedad. Entonces, yo considero que es el regreso a clases será el regreso a la reflexión para saber de qué manera somos mejores personas y de qué manera incluimos a los demás, a la sociedad, al trabajo, al conocimiento, a las oportunidades, a la diversión, a todo, ¿no? O sea, yo siento que estamos todavía a la mitad de esta nueva normalidad y creo que aún no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar cuando todos volvamos al cine, a la escuela, a los centros de trabajo. Y al no saber exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar, creo que lo que tenemos que sí es como anteponer ciertos principios de inclusión, ciertas necesidades de ser mejores y más comprensivos. Y siento que la escuela y la educación es uno de esos espacios, porque la educación siempre ha sido una pregunta de integración de la sociedad, ¿no? Entonces, en esos términos es que yo creo que tenemos que hacer conversaciones como las que estás ahora concitando, Eduardo, y pensar muy bien cómo queremos volver a convivir, qué es lo que queremos saber de nosotros mismos, etcétera. Y es ahí, cuando nos acerquemos más a la vuelta, cuando debemos volver a platicar, Eduardo, cuál es el papel que tenemos todos nosotros para ser mejores personas y ser lo más inclusivos posibles, y cómo las instituciones deben de jugar ese papel, y no solamente enseñar competencias que te hagan más exitoso o que te hagan ganar más dinero, etcétera, sino creo que el gran reto es cómo ser mejores personas y cómo ser buenas personas, ¿no? Yo lo veo por ahí. Gracias, doctor. Una reflexión muy, muy interesante, con tintes de optimismo, porque sí, también podemos asumir estos retos como oportunidades para ser mejores personas y por ende una mejor ciudadanía. Profesor Edgar, ¿qué se lleva de este primer diálogo que hemos tenido el día de hoy? Bueno, me llevo muchas enseñanzas. Ahorita que escuchaba al doctor Ballesteros, me doy cuenta de que, pues sí, hay muchas dudas sobre cómo va a ser nuestros regresos a clases, nuestros regresos a nuestras normalidades. No van a ser iguales a los que estábamos acostumbrados, porque incluso hoy en día salir a la calle no es igual que como estábamos acostumbrados antes. O sea, yo me he tenido que regresar 3 veces al menos por el cubrebocas, y eso que no salgo mucho. Son normalidades nuevas que tenemos y que tenemos que ir afrontando, porque no vamos a regresar y nos vamos a quitar todos el cubrebocas de la noche a la mañana. No vamos a regresar y nos vamos a empezar a abrazar todos como lo hacíamos antes, o no vamos a tener las mismas especialidades con los alumnos que teníamos antes, al menos durante un tiempo, y ahí creo que va a estar el reto, pues. Creo que como decía el maestro Oliva, tenemos que también, vamos a tener que transitar a lo mejor a un sistema mixto, a una modalidad mixta, donde vamos a tener que trabajar ciertos contenidos de manera virtual y ciertos contenidos de manera presencial, y eso implica también que los docentes nos acostumbremos a esas cosas. Yo creo que mi miedo más grande es trabajar en una modalidad mixta, porque si en una modalidad presencial ya tengo mucho trabajo y en una modalidad virtual tengo todavía más trabajo, en una modalidad mixta, yo no me quiero ver, o sea, no me imagino todavía, pues. Pero creo que por ahí son espacios donde tendremos que empezar a transitar y empezar a jugar. Tenemos que aprender también a reforzar mucho las necesidades socioafectivas de los alumnos. Los alumnos en estos momentos, la gran mayoría de ellos tienen muchas carencias emocionales, especialmente porque se sienten solos, se sienten rechazados, se sienten relegados,
Entonces hay que trabajar esa parte, hay que trabajar la parte socioemocional y hay que crear mejores ciudadanía y mejores personas, pues. Me acuerdo del lema de debate con Alep Zapopan, que es mejores personas, mejores debatientes. Pues no se puede ser un buen debatiente si no es una buena persona. Y creo que por ahí es por donde debemos de transitar, a crear mejores personas y a construir ciudadanía y a construir espacios escolares cada vez más seguros dentro de la cultura de la paz, dentro de la cultura de la integración y dentro de la cultura de la confrontación de ideas pacíficas y donde esas ideas no vamos a derrotar al otro. El fin de semana pasado hubo un debate que no sé si lo vieron, bueno, que fue muy famoso, ahorita me vino a la mente, que fue un debate entre dos libertarios, Gloria Álvarez y ahí se me fue el nombre, Agustín Laje, y las redes sociales es derrotaron y mataron a fulano, no, yo creo que el espacio dentro de esa confrontación de ideas que tenemos que dar ahora en una nueva normalidad tiene que ser, no derrotamos a nadie, sino aprendimos algo más de otras personas y pudimos crecer más a partir de esa confrontación de ideas y a partir de esos puntos de vista nuevos que tenemos. Entonces creo que a partir de ahí tenemos que construir nuevas cosas y los maestros tenemos mucho trabajo y necesitamos también, y lo voy a decir con toda sinceridad, mucha capacitación en muchas áreas porque pues hay muchas carencias. Pues yo no me siento tan desamparado, pero, o sea, sí considero que me falta crecer en muchas áreas necesarias. Entonces sí vamos a necesitar trabajar mucho en la capacitación. Que no nada más venga del Estado, sino que también la busquemos nosotros y que también nosotros la generemos hacia con nuestros pares. Pues tiene que crearse ese sentido de comunidad también. Gracias, profesor. Maestro Alfonso, desde la parte ideal, desde la parte hacia donde queremos dirigirnos, ya la colocó el doctor Gerardo, construcción de ciudadanía, construcción de una mejor convivencia en la que todos y todas estemos ahí. Sin embargo, la preocupación válida, ¿no?, de parte de la voz que representan los profesores, no quiero atiborrarme de trabajo, no quiero hacer mucho más de lo que ya se hace, que es un trabajo titánico. Y pues ya lo exponía, maestro, los recursos y toda la planeación se está pues diseñando, ¿no?, para que sea un trabajo pues incluyente, pero que también no sea pues digamos más fuerte o más laborioso de lo que ya es. ¿Cuáles son sus conclusiones, maestro, a partir de este diálogo? Bueno, antecediendo muchas gracias por generar estos espacios a mar adentro. Es lo primero que yo diría. Considero que son pertinentes y al lugar porque permiten el intercambiar con los otros y no estar siempre desde un escritorio, sino que concurrir a lo que opinan otros sobre tu quehacer diario. Y desde ahí, pues me parece que el ejercicio que tiene mar adentro, pues es muy importante. Y también decir, pues que esto supone que también una hora pareciera no ajustar, porque comienzas apenas a comenzar a medio pensar en las cosas y a hacer reflexiones profundas cuando se está acabando el tiempo. Eso es lo primero que tendría que decir. Dos, decir que efectivamente la labor docente hay que reconocerla. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, pues reconoce y ha venido reconociendo, no solo en el discurso, sino en los hechos, el papel fundamental que ha tenido el docente a lo largo de esta pandemia y lo importante que ha sido, que será y que seguirá siendo para la formación de los ciudadanos y de los buenos ciudadanos. Decir que la docencia ha sido fundamental para generar los equilibrios ante esta circunstancia de la pandemia, dado que los profesores han hecho frente de manera oportuna, con generosidad, con amor, a esta nueva necesidad que se plantea y además, ¿por qué no decirlo? Rápidamente o de manera casi simultánea, instantánea, comenzaron a migrar
a esta nueva normalidad de la utilización de las TICs, ¿no? ¿Por qué? Porque los compañeros maestros han dado la cara para decir, aquí estamos y vamos a utilizar los mecanismos aquí al lugar o que son necesarios para estar intercomunicados con los alumnos. Considero que es importante destacar esto y felicitar a todos los maestros de Jalisco y de todo México y de todo el mundo por esta rápida adaptabilidad que han tenido a esta nueva circunstancia. Para nosotros también es importante cerrar, por ejemplo, yo como secretario de Educación, que represento a la Secretaría de Educación, decir que hay cosas que también es importante decir, que hay que reconocer esta nueva normalidad y aceptarla, porque también como gremio, como sector, como Estado, también tenemos que reconocerla para aceptarla y plantearnos los nuevos escenarios en los que deberemos interactuarlo. Ya lo han dicho tanto mi compañero Gerardo como el maestro Edgar y también Dana en su momento, han dicho que tenemos que adaptarnos a estas nuevas necesidades. Tenemos que trabajar en la generación y aplicación de protocolos oportunos y pertinentes. También tenemos que continuar esforzándonos por no dejar la transformación digital del Estado en términos educativos, porque esto también permite generar los mecanismos de inclusión y de accesibilidad para todos, no solo para aquellos que tienen una discapacidad, porque la educación que ofrece el Estado, tanto la propia como la subrogada a través de los particulares, pues termina siendo para todos, no solo para aquellos grupos que tienen una necesidad específica. De ahí que, por ejemplo, el tema de lo constitucional es para todos, ¿no? Y para cada uno de los mexicanos. Entonces, sí es importante que las estrategias digitales también sigan fortaleciéndose. No pensemos que la pandemia lo potencializó y lo generó como exponente, pero no significa que lo abandonemos. Nosotros los maestros tenemos que transitar, desde mi punto de vista particular, tal vez no una educación donde tengamos que hacer las dos cosas, pero sí en un sistema educativo que siga generando contenidos de calidad co-curriculares y curriculares en términos de lo digital y también fortalecer los contenidos presenciales. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo, la Secretaría de Educación en estos momentos de pandemia tenía comunicación vía online con, por ejemplo, no más de 12,000 padres de familia antes de la pandemia. Hoy tenemos 700,000 cuentas creadas de padres de familia. Hoy Google a nivel internacional nos ha reconocido como el cuarto lugar en el mundo con mayor cantidad de cuentas creadas para uso educativo, más todas las de los padres de familia. O sea, hay muchas cosas que dentro de esta circunstancia pues han caminado en positivo, y a lo mejor retomaré una frase de Alexis de Tocqueville, espero no equivocarme, maestro Edgar, de la época de la Ilustración, que decía, todo intento por ir en contra de la democracia no es otra cosa más que fortalecerla. Si aplicáramos la analogía a este concepto de las cosas, pues bueno, la pandemia ha traído muchas cosas positivas, ¿no? Decir que, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita más de 40 cursos para padres que incluso están concatenados para generar certificaciones para escuelas de padres que no se tenían antes y que son por la vía digital. También tenemos el Recrea Academy y el Recrea Family, que antes no se tenían y que también atienden a los sectores vulnerables y a los sectores con discapacidad. Y decir que el gobierno del Estado, para el gobierno del Estado, sobre todo para esta mancuerna Educación, CIOP, traemos una preocupación muy importante por generar espacios de infraestructura incluyentes como una de las prioridades. Y también pues lo estamos manifestando con inversiones integrales en las escuelas. No estamos maquillando lo que se hace en las escuelas, sino que estamos haciendo inversiones integrales que permitan pasar del discurso a los hechos. Y esto es muy evidente con toda la política que el gobierno del Estado, desde el despacho del señor gobernador, se ha venido proyectando para la mejora insoslayable del sector educativo, tanto en la infraestructura educativa como en la generación de contenidos y el fortalecimiento del tema curricular y cocurricular, tanto el oculto como el abierto. Y entonces, en ese sentido, pues mi reflexión para hoy es en términos de que, primero, felicitar a los docentes, felicitar
a los docentes por todo este trabajo que han hecho a lo largo de la pandemia. Sin ellos no podrían pasar estas cosas. Pedir, y siempre también estar acompañando a los alumnos en este acompañamiento pedagógico, decir que no desesperen, pedirles que no desesperen, que estamos a punto de comenzar una reintegración a la escuela bien cuidada, con las indicaciones y atención a las medidas del sector salud y en especial a la mesa de salud y también a la mesa de educación. A los compañeros maestros, no solo agradecerles, sino pedir su apoyo, que siempre será voluntario, para comenzar a atender a estos grupos ya a partir del mes de marzo. Y a Mar Adentro decirle muchas gracias por este espacio de intercambio entre iguales, de intercambio entre amigos y de intercambio entre especialistas cuando se puede. Y a la niña en específico, a Dana, pues muchas gracias. Como bien dice el maestro Edgar, uno aprende de todos y hoy, desde decirte, Dana, que he aprendido muchas cosas, porque tienes razón, hay muchas cosas que uno las piensa desde el ámbito docente, desde el ámbito de los padres, desde el ámbito del gobierno y de las políticas públicas, pero a veces poco las pensamos desde el ámbito de los estudiantes. Y Dani, pues muchas gracias, gracias a Mar Adentro en particular. Gracias, maestro. Pues hay una reflexión en cuanto a lo que ya se está haciendo, lo que se está poniendo en la praxis para mejorar la situación. Dana, ¿qué te llevas de este diálogo? ¿Qué ideas? Insisto, un tinte optimista por la parte de la construcción de ciudadanía a través de una convivencia incluyente. Los maestros están ahí, pues valga la expresión, fletándose para sacar adelante toda la educación, y vemos que desde la parte de la planeación estratégica de la Secretaría de Educación, pues sí, se están llevando a cabo acciones concretas para mejorar la situación. Desde la perspectiva del estudiante, ¿qué te llevas, Dana? Pues sin duda alguna, Mar Adentro nos brinda tanto a estudiantes como al sistema, como a los maestros, esta oportunidad de tener el diálogo, porque muchas veces como estudiante se te pregunta muy poco qué piensas, o si crees que está bien, o si te está funcionando, o qué le cambiarías. Y precisamente este tipo de charlas nos da la oportunidad para poder expresar nuestro punto de vista y poder precisamente dialogar respecto a lo que está bien, a lo que está mal, o quizás qué es lo que nos podría servir, ¿no? Porque muchas veces se toman las decisiones pensando que quizás, va a ser lo mejor para todos los estudiantes, pero quizás sí para algunos, pero para algunos otros no les funcione tan bien. Y precisamente dialogar nos permite darnos cuenta de, bueno, quizás para ellos sí, pero podemos modificar un poco para este otro grupo en el que se va a adaptar mejor el sistema. Sin duda alguna, creo que todos los que estamos aquí queremos como el mismo fin, que es poder tener una educación de calidad, tanto los de Mar Adentro como el sistema, como los directores, como los maestros, y precisamente creo que es responsabilidad de todos poner nuestro granito de arena para poder mejorar y sacar adelante como toda la situación, tanto del sistema, que nos brinde herramientas, que los maestros puedan tener sus capacitaciones, y como alumno que estés dispuesto y precisamente tengas la responsabilidad de, ¿sabes qué? Ok, quizás no está tan bonito el asunto como ahorita, las clases como ahorita están, pero aún así le voy a echar ganas, y aún así los maestros, ¿no? Que se han así que aventado todo el trabajo, decir, ok, pues tampoco le sé mucho, pero voy a hacer mi intento, y todos los que están puntual en su clase, y los que dan el apoyo, y los que están siempre ahí a pie de cañón, ¿no? Entonces sí es como muy, se disfruta mucho precisamente este tipo de diálogos, y pues nada, simplemente agradecer, y sin duda alguna, cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, sacaremos ahora sí que la mejor parte de tanto el sistema presencial como el sistema en línea, tanto de los maestros como de los alumnos, de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Y pues sí, cuando volvamos, pues vamos a apreciar mucho más como esos pequeños detalles. Entonces sí, nada más agradecer el espacio, precisamente porque muy pocas veces se nos pregunta como alumno, porque pues sí, al final de cuentas muchos nos creen niños o menores, y es como, no, ellos no saben, o precisamente su opinión no cuenta tanto, cuando en realidad pues también somos parte del camino, y todos queremos el mismo fin al final de cuentas. Pero sí, muchas gracias.
Gracias, Dana. Gracias a todos los que han compartido un café conmigo en esta mesa de diálogo tan interesante. Yo me quedo, pues, con la sensación de que se está trabajando bien por parte de todos los involucrados, desde derechos humanos, desde la planeación estratégica, desde colegas profesores y, por supuesto, estudiantes y padres y madres de familia. Creo que el objetivo es eso, lograr una inclusión a partir de esta problemática. Nos cambiamos los lentes ahora sí para tener una mejor perspectiva de las cosas, construir ciudadanía a partir de una convivencia, de una inclusión y pues mejorar los servicios educativos. Gracias a todas las personas que han visto este primer episodio de Pensamientos de Café. Gracias a Mar Adentro, por supuesto, que nos ha otorgado este espacio de diálogo en el cual pues hemos disfrutado del intercambio de ideas, del intercambio de perspectivas. Y no se les olvide seguir a Mar Adentro a través de todas sus redes sociales, por medio de Facebook y Twitter, @MarAdentroAC, en Instagram, mar-adentro-mx, y no olviden suscribirse al canal de YouTube de Mar Adentro, lo encuentran como Mar Adentro de México AC. Yo soy Daniel Ramírez, esto fue Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar. Muchas gracias.